Me llamo Leila, tengo 25 años y vivo en un barrio tradicional de Sevilla, en una de esas casas antiguas con balcones de hierro forjado y patios llenos de macetas de geranios. Desde que cumplí los 20 me habían presentado a varios pretendientes, incluso llegué a comprometerme 2 veces, pero nada funcionó. Siempre he tenido en mi mente un ideal de hombre que nunca aparecía. Mi hermana mayor, María, me lleva 7 años y está casada con Javier, un hombre muy atento, educado y de familia respetada en el pueblo de sus padres, cerca de Córdoba. María y Javier viven en la misma casa que el padre de él, un hombre serio, elegante y a la vez cariñoso, don Salvador. Nunca tuve una mala impresión de ellos, al contrario, siempre que iba a visitarlos veía la felicidad en el rostro de mi hermana, y eso me tranquilizaba. Con el tiempo la relación entre Javier y yo se volvió cercana, como si fuera un hermano mayor. A veces me llamaba para preguntarme cómo iba mi trabajo en la clínica odontológica donde asistía como recepcionista. Me hacía sentir escuchada, valorada, y hasta mi madre lo veía como un hijo más desde que mi padre falleció. La rutina cambió cuando una muerte inesperada en la familia obligó a mi madre y a mi hermana a viajar a Granada para acompañar a unos parientes. Tenían que quedarse varios días, quizá 1 o 2 semanas. Yo decidí no ir, no soporto los velatorios ni los viajes largos. Mi madre insistió en que me quedara tranquila en casa, pero mi hermana me pidió un favor, que pasara por su casa de vez en cuando a preparar comida para Javier y para don Salvador, y que les ayudara con lo básico. Al principio dudé, pero la insistencia de ambas me convenció. El primer día que fui, Javier me abrió la puerta con una sonrisa y me dijo que considerara la casa como mía. Vestía una camiseta clara y un pantalón de lino que resaltaba su figura. Don Salvador estaba en el salón, con un bastón a su lado y el televisor encendido en un programa de flamenco. Pasé la tarde limpiando la cocina, preparando un guiso de lentejas y ordenando un poco el salón. Cuando iba a marcharme, Javier llegó del trabajo con bolsas de refrescos y dulces. «Sé que te gustan las golosinas», me dijo en tono ligero. Aquello me sorprendió. ¿Cómo sabía un detalle tan íntimo? Esa noche se alargó más de lo que pensé. Después de cenar, terminamos en el salón, los tres mirando una serie mexicana. Don Salvador contaba anécdotas divertidas de su juventud y Javier reía con complicidad. El ambiente era tan cálido que me costaba levantarme para irme. Cuando me puse el abrigo, Javier me detuvo. «Leila, ya es tarde para que vuelvas sola. Mejor llama a tu madre y dile que te quedas aquí». Pensé que mi madre pondría el grito en el cielo, pero cuando Javier la llamó, aceptó de inmediato. «Esa es también tu casa, hija», me dijo por teléfono. Me sorprendió la naturalidad con la que todos asumían aquello. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. Me puse un camisón blanco de algodón, sencillo pero con un borde de encaje que siempre me hacía sentir un poco más femenina. Sin embargo, no conseguía dormir. Escuchaba la televisión encendida al fondo y, de algún modo, el silencio de la casa me mantenía alerta. De pronto, alguien tocó suavemente mi puerta. Era Javier con 2 vasos de zumo de naranja en la mano. Vi la luz encendida, pensé que no podías dormir, dijo. Acepté el vaso y se sentó en una silla frente a mí. Sus ojos parecían más oscuros bajo la tenue luz del pasillo. Hablamos en voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto prohibido. Él me confesó que se sentía solo últimamente, que María estaba demasiado ocupada y distante. No supe qué responder. Mi respiración se aceleraba, no por lo que decía, sino por la forma en que lo decía, tan cercano, tan íntimo. No pasó nada aquella primera noche, pero la tensión era evidente. Cuando finalmente me acosté sentí un cosquilleo extraño, una mezcla de curiosidad y miedo. Cerré los ojos y me prometí a mí misma que lo que estaba empezando a sentir debía quedar enterrado. Pero en lo más profundo sabía que ya era tarde. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol entrando por la persiana entreabierta. En la casa reinaba un silencio extraño.
apenas interrumpido por el murmullo de la cafetera. Me levanté y me puse un vestido ligero de verano, color celeste con tirantes finos y un cinturón de tela que marcaba mi cintura. Caminé descalza por el pasillo y encontré a don Salvador leyendo el periódico. Me saludó con una sonrisa paternal, pero sus ojos parecían observar más de lo que decía. Javier estaba en la cocina preparando café. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalón vaquero, sencillo pero impecable. Cuando me vio, sonrió con esa calidez que empezaba a inquietarme. ¿Dormiste bien, Leila?, preguntó mientras me ofrecía una taza. Asentí aunque sabía que mis sueños habían sido inquietos, llenos de imágenes que no podía confesar. Ese día lo pasé entre tareas: limpiar, preparar una tortilla de patatas y regar las plantas del patio. Javier me acompañaba a veces demasiado cerca, corrigiendo cómo sujetaba la escoba o alcanzando un vaso de agua que podía haber tomado yo misma. Eran gestos pequeños, pero cargados de una cercanía que iba más allá de lo familiar. Por la tarde, mientras don Salvador dormía la siesta, Javier y yo nos sentamos en el sofá a ver un partido de fútbol. Yo no entendía mucho, pero él se inclinaba hacia mí para explicarme jugada por jugada. Su voz grave, el roce de su brazo contra el mío, todo me tenía en una tensión que apenas podía disimular. En un momento de silencio, se giró hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos y su expresión cambió. Ya no era el cuñado atento, era un hombre con una necesidad contenida. Leila, susurró, a veces siento que contigo puedo hablar de lo que no me atrevo con nadie más. No supe qué responder. Mi corazón latía fuerte. Me mordí el labio y bajé la mirada. Había un peligro en ese instante, pero también un magnetismo irresistible. La conversación cambió rápido, como si él mismo hubiera notado que estaba cruzando una línea, y hablamos de cosas triviales. Pero el aire seguía cargado. Al anochecer fuimos juntos a comprar algunas cosas al mercado. Caminábamos por las calles empedradas del barrio con las luces amarillas encendidas y el murmullo de la gente en las terrazas. Él me cargaba las bolsas y yo lo miraba de reojo, sintiéndome cada vez más atrapada en algo que no podía controlar. Cuando volvimos a la casa, don Salvador nos esperaba en el salón. Nos miró con una mezcla de curiosidad y picardía, como si intuyera que algo flotaba en el aire. Cenamos juntos y entre risas y vino, la noche se hizo larga. Más tarde, cuando me retiré a mi cuarto, descubrí sobre la mesita una caja pequeña con un pañuelo de seda color rojo dentro. No había nota, pero sabía quién lo había dejado. Lo acerqué a mi rostro, tenía un perfume masculino inconfundible. Me tumbé en la cama con el pañuelo sobre mi pecho, incapaz de apartar de mi mente las imágenes de lo que podría pasar si me dejaba llevar. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente me venció, tuve la sensación de que ya no había vuelta atrás. El tercer día amaneció con un aire distinto. Me había acostumbrado a la rutina en la casa de Javier y don Salvador, pero algo en mí ya no era igual. Me puse un conjunto sencillo, una falda plisada color crema, una blusa ligera con botones hasta el cuello y unas sandalias de cuero. Quería parecer natural, como siempre, pero dentro de mí ardía una inquietud que no podía ocultar. Esa mañana, mientras desayunábamos en la cocina, Javier me miraba con insistencia. No era una mirada casual, había un brillo en sus ojos que me hacía bajar los míos de inmediato. Leila, anoche casi toqué tu puerta otra vez, confesó en voz baja, como si se tratara de una broma. Me quedé helada. Fingí reír, pero mi corazón dio un vuelco. Pasamos el día en tareas sencillas. Don Salvador salió a visitar a un amigo, y la casa quedó en silencio. Javier me pidió que lo acompañara a revisar unas cajas en la despensa. El espacio era estrecho, con olor a madera y especias. Mientras buscaba un frasco de aceite, sentí que se acercaba demasiado. Su brazo rozó mi hombro y por un instante nos quedamos inmóviles, respirando el mismo aire. No deberíamos, murmuré apartándome un poco. Lo sé, respondió él, pero no se movió.
Y sin embargo aquí estamos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Al final salimos de la despensa como si nada, pero mis manos temblaban. Por la tarde intenté distraerme leyendo en la sala. Vestía un pañuelo rojo alrededor del cuello, el mismo que había encontrado la noche anterior, y no pude evitar jugar con él entre mis dedos. Javier entró y lo notó al instante. «Te queda bien», dijo con una sonrisa leve. «Más de lo que imaginas». La cena con don Salvador transcurrió tranquila, entre risas y vino. Pero al caer la noche, cuando cada uno se retiró a su habitación, yo sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Cerré la puerta de mi cuarto, me puse un camisón más fresco, de lino blanco con tirantes finos y bordados discretos, y me tumbé en la cama. Intenté dormir, pero los pensamientos me desvelaban. Y justo cuando empezaba a perder la batalla contra el insomnio, escuché de nuevo un suave golpe en la puerta. Era Javier, sosteniendo 2 copas de refresco y con un gesto de complicidad en el rostro. «Sé que tampoco puedes dormir», susurró. Esta vez no lo invité a entrar con palabras, simplemente corrí las sábanas un poco para hacerle sitio a mi lado. No ocurrió nada que rompiera las reglas de lo prohibido, pero las miradas, la cercanía de nuestros cuerpos y el roce accidental de sus dedos contra los míos fueron más intensos que cualquier acto. Me dormí con la sensación de que habíamos cruzado un umbral invisible. Ya no era solo tensión, era una promesa silenciosa de lo que vendría. El cuarto día fue distinto desde el inicio. Me levanté más temprano que de costumbre y decidí vestirme con un vestido rojo ajustado, hasta la rodilla, con mangas cortas y un escote apenas insinuado, nada atrevido, pero lo suficiente como para sentirme distinta. Me puse unas sandalias negras y un pequeño colgante en forma de cruz que siempre había pertenecido a mi madre. En la mesa del desayuno reinaba un silencio cargado. Don Salvador hojeaba su periódico, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia nosotros con cierta picardía. Javier, sentado frente a mí, no apartaba los ojos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, bajábamos la vista al instante, como si temiésemos que el padre de él notara lo que flotaba en el aire. Durante el día, me dediqué a limpiar las habitaciones. Javier estaba en casa porque no había ido al trabajo. En más de una ocasión lo encontré detrás de mí, ayudándome a mover un mueble o alcanzando una escalera. La cercanía era tan evidente que mi piel se erizaba sin que me tocara. Por la tarde, don Salvador salió nuevamente. Esta vez el silencio en la casa era tan profundo que parecía empujarnos uno hacia el otro. Javier me propuso ver una película en el salón. Me senté en el sofá con un cojín sobre mis piernas, intentando marcar distancia, pero él se acomodó a mi lado. Al principio conversamos de manera inocente riéndonos de la trama. Luego su tono cambió. Me habló de lo mucho que extrañaba la atención de mi hermana, de lo solo que se sentía en su propio matrimonio. Yo lo escuchaba con un nudo en la garganta. En su voz había una mezcla de sinceridad y dolor. Cuando me giré para responderle, estaba demasiado cerca. El aire entre nosotros parecía arder. Su mano rozó la mía apenas un segundo, pero fue suficiente para romper cualquier resistencia. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo a toda prisa. No deberíamos, dije casi sin voz. Lo sé, Leila. Pero tampoco puedo seguir fingiendo, susurró él. No hubo un beso ni un gesto explícito. Solo miradas intensas, respiraciones entrecortadas y un silencio que lo decía todo. Me levanté de golpe nerviosa, y dije que iba a prepararme para dormir. Él me siguió con la mirada, pero no pronunció palabra. Esa noche, cuando estaba en mi habitación, el sonido en la casa me mantuvo alerta, pasos lentos en el pasillo, una puerta que se cerraba suavemente y luego silencio. Me tumbé en la cama con mi camisón claro y un chal ligero sobre los hombros, pero el sueño no llegaba. De pronto oí un golpe suave en la puerta. No era Javier. Era don Salvador. Leila, ¿puedo pasar un momento?
Preguntó con voz grave. Mi respiración se cortó. El corazón me golpeaba en el pecho. Abrí la puerta con temor. Y su mirada me sorprendió, no era de reproche sino de complicidad. Sé más de lo que crees, dijo lentamente. Y a veces el silencio es el mayor de los secretos. Me dejó helada. No sabía si me estaba advirtiendo, perdonando o invitando a algo más. Cerré la puerta detrás de él sin responder. Me tumbé en la cama con 1000 pensamientos confusos. Esa noche entendí que ya no solo era un juego peligroso entre Javier y yo. Ahora también había un testigo silencioso, y eso lo hacía aún más inquietante. El quinto día amaneció con un peso extraño en el aire. Intentaba actuar con normalidad, preparando café y pan tostado, pero la mirada de don Salvador me seguía a cada movimiento. Javier, en cambio, parecía nervioso, más callado que de costumbre. Había en la mesa una tensión invisible que ninguno de los tres se atrevía a nombrar. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, de algodón con un cinturón fino. Mi cabello suelto, aún húmedo de la ducha, caía sobre mis hombros. Me sentía vulnerable, como si todos mis gestos fueran observados y analizados. Durante la tarde, mientras Javier trabajaba en el despacho improvisado que tenía en casa, don Salvador me llamó al salón. Estaba sentado en su sillón, con el bastón apoyado a un lado. Leila, dijo con calma, la casa guarda secretos. Yo no soy un hombre ciego. Pero a veces callar es la mejor manera de proteger lo que más queremos. Sus palabras me hicieron temblar. ¿Era un aviso, una advertencia o un permiso velado? No lo supe. Solo asentí en silencio con la garganta seca. Más tarde, cuando llegó la noche, Javier insistió en que nos quedáramos en el salón viendo una serie. Don Salvador, para mi sorpresa, también se quedó. El ambiente era tan extraño como si todos fuésemos conscientes de algo oculto, pero nadie se atreviera a romperlo. A medianoche, cansada, fui a mi habitación. Me puse un camisón azul de seda, ligero y fresco con un chal fino sobre los hombros. Intenté dormir, pero no podía. Mis pensamientos iban y venían, recordando las miradas de Javier, las palabras de don Salvador, el silencio cómplice de mi madre y mi hermana que aún no volvían del viaje. De repente un ruido me hizo levantarme. La puerta se abrió lentamente y en el umbral estaban Javier y don Salvador juntos. Sus rostros mostraban una mezcla de decisión y misterio. Yo me quedé paralizada, con el corazón a punto de salirse del pecho. Leila, dijo Javier con voz baja, esta noche no tienes que quedarte sola. El tiempo pareció detenerse. Mi respiración se volvió agitada. No entendía si estaba soñando o si aquello era real. La tensión era insoportable, el aire cargado, los ojos de ambos fijos en mí como si esperaran que yo diera el primer paso. Cerraron la puerta detrás de ellos, y lo que pasó después quedará entre las sombras. Al amanecer, cuando el sol comenzó a iluminar las cortinas, yo estaba tumbada en la cama, incapaz de asimilar lo ocurrido. Sentía una mezcla de euforia, culpa y miedo. Mi cuerpo aún temblaba. Esa mañana recibí una llamada de mi madre, me dijo que tardarían varios días más en regresar. Yo respondí con voz tranquila, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro sabía que mi vida ya no sería la misma. Y lo más inquietante fue lo último que me dijo don Salvador antes de salir de la habitación. Leila, recuerda, esto no ha hecho más que empezar.